Ya en contacto con el ministro Camacho de Infraestructura de la provincia de Salta, porque también se está trabajando en esta área en cuanto a la provincia. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Javier, Bárbara, lo saludan. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Ministro, ¿cómo se está trabajando desde su cartera en este plan contra el coronavirus? Bueno, en el caso del coronavirus, nosotros lo que hacemos es asistir a salud en las necesidades que tiene salud, esto es, en la puesta en valor desde el punto de vista de la posibilidad de instrumentar nuevas posibilidades de internación, como fue la escuela que está atrás del Papa Francisco, del hospital, y como claramente el centro de convenciones, que serán dos lugares que permiten ampliar la capacidad de internación y que, en términos de lo que dice el equipo de salud, serán para gente que no requiere de un alto nivel de exigencia en cuanto al tratamiento, pero que sí permite incorporar un volumen importante de camas, como también se hace en el interior, como se hizo en el complejo municipal de Tartagal, en el de Orán, se está haciendo en Rosario, en Metam, buscando prácticamente duplicar la capacidad de camas que tiene el sistema público en la provincia. Bien. Ministro, a ver, todo ministerio trabaja con un presupuesto. En este caso, no hay un presupuesto establecido, no hay un presupuesto aprobado. Pero tampoco hay un presupuesto con respecto a lo que pueda llegar a pasar en materia de salud. ¿Cree o tiene la esperanza de que todo esto que ustedes están haciendo, mencionaba Tartagal, mencionaba el centro de convenciones, mencionaba una escuela que se está adecuando para hacer sala de internación también, pueden llegar a no usarse? Sería lo mejor que nos pueda pasar, sin lugar a dudas. De cualquier manera, como dice el gobernador permanentemente, que una vez que esto ocurra y suceda, que se nos juzgue por haber hecho de más y no de menos. La salud de la población es lo primero y estamos comprometidos en ese sentido. De cualquier manera, siempre con la visión, por ejemplo, en el caso del centro de convenciones, de que de ninguna manera pierda la finalidad o el objetivo principal que tiene. Por lo tanto, una vez superada esta situación, en una semana volveremos a tener el mismo centro de convenciones que teníamos antes, dado que el sistema constructivo permitió no perforar paredes, no producir roturas, no arruinar pisos, las alfombras se levantaron, se recogieron, se numeraron, están acopiadas como corresponde, con lo cual buscando que si bien la infraestructura del Estado esté disponible, tampoco perjudicar o generar un costo mayor para volverla a poner en condiciones luego. Teníamos la posibilidad de ver esa escuela detrás del Hospital Papa Francisco en Salta, donde veíamos un gran tanque de oxígeno. ¿Cuáles fueron los desafíos para adaptar un aula o varias aulas, como en este caso, a que funcionen como un hospital? Bueno, primero verificar que esté disponible la infraestructura básica, esto es agua y energía con distintas posibilidades, con cierre de malla, como se llama o se denomina técnicamente, de modo que si se cortara por algún lugar siempre haya posibilidad que llegue e ingrese por el otro. Hay todo un sistema de conexión de mangueras de oxígeno. Este caso particular de la escuela va a permitir tratamientos de un poco más alta complejidad, no sé cuál es el grado porque no es mi tema, y desde ahí en adelante mejora en los baños, control de gotera, pintura, verificar los cerramientos, las ventanas y llevar adelante toda una cantidad de tareas de orden general, ninguna de gran importancia, pero sí que permitan que aquel paciente que le toque estar ahí pueda hacerlo en condiciones dignas. Ministro, ¿es la única escuela que se ha acondicionado en toda la provincia? En esta sí, por su condición de estratégica vinculada a metros del Papa Francisco, lo cual permite ampliar la capacidad del Papa Francisco. La escuela ya, en este sentido y desde este punto de vista, dejó de ser tal y es parte de la estructura del Papa Francisco mientras dure la pandemia. En los otros lugares, en el interior, por ejemplo, se trabaja con, como decía, con los complejos deportivos o con estadios de clubes cerrados, tipo de básquetbol y demás, que permiten un acceso más fácil.
En Salta, no obstante ello, sí tenemos visto y analizado, solamente para cuando, y si llegara el caso, así lo decide el Ministerio de Salud, también el hogar escuela y la escuela agrícola. Hay estructuras modulares que se están utilizando, por ejemplo, en Jujuy, donde a través de containers se están haciendo también salas, convirtiéndolos en hospitales de campaña. ¿Se piensa hacer uso también de containers en la provincia de Salta? Nosotros todavía tenemos digamos, en lista las cuadras que están en el campo militar, como decía, el hogar escuela y la escuela agrícola, con lo cual claro, todavía hay una gran capacidad de generar en edificios que, en todo caso, con muy poco elemento para su readecuación, funcionan mejor que algún container que requiere de otro tipo de logística y esencialmente que no aporta esencialmente a un gran número de camas. Lo que necesita el Ministerio, por lo que así nos lo transmiten, es espacios con suficiente cantidad de camas en esta instancia, porque estaría cubierto, por lo que yo entiendo, estoy hablando de un tema que no es mío, pero estaría cubierto el concepto de la parte que requiere alta especialidad. Esto es simplemente para aquellos que salen de esa alta especialidad o que estando con una sintomatología suave se complican y deben ser trasladados a algo de mayor complejidad. Ahí, como verá usted, estoy viendo en la pantalla, todo ese Dunlop se levanta en 2 días y vuelve el centro de convenciones a hacer lo que era. Ministro, y en el centro de convenciones, en cuanto al tema de los baños, por ejemplo, ¿cómo lo han podido solucionar? Bueno, hay dos conceptos. Hay baños externos para uso del personal, esto es enfermeros y médicos, que eso sí se hizo afuera. Hay otro sector, en esto se denominan sectores contaminados y sectores limpios. Cuando el personal que trabaja sale, hay una cantidad de baños que están hechos sobre Dunlop, que no tienen ningún impedimento en ser desarmados, y para la gente que va a estar internada, en los baños que estaban en la recepción del centro de convenciones, se sacaron mingitorios y se armaron también con Dunlop y de manera, por llamarlo provisoria, pero absolutamente formal, revestidos y demás, baños con agua caliente para esa gente que va a estar internada. Como decía, cualquiera de estas cuestiones se desarma rápidamente y vuelve todo a su lugar. Tenemos la suerte de no haber tenido que poner, como se dice vulgarmente, un taco Fisher en ninguna pared. Teniendo en cuenta, o sacando, mejor dicho, ya las camas que están disponibles en los distintos hospitales, las estructuras que ha armado su ministerio, ¿para cuántas camas serviría? ¿Para cuántos pacientes? El centro de convenciones aporta en una primera etapa 170 camas, con posibilidad de llegar a 250, no por amontonarlas, sino en otros 2 salones periféricos al centro de convenciones que no son parte del gran salón y que permiten también la posibilidad de incorporar camas. Y en el caso del Papa Francisco se incorporan 60 camas a la planta de internación que tenía el Papa. Caramba, ¿cómo se hace todo esto sin tener un presupuesto ya firmado y aprobado? No, bueno, la emergencia la manejamos desde la constitución de todos los ministros en el comité de emergencia y un diálogo permanente entre la ministra de Salud, el ministro de Economía y nosotros, que nos permite ir avanzando. Con el centro de convenciones tuvimos 2 novedades que nos sacaron del presupuesto original. Una es la cantidad de goteras que tenía el techo y obviamente tuvimos que trabajar en las goteras, era algo no pensado. Con toda suerte llovió mientras estábamos haciendo la obra y pudimos detectarla y estamos trabajando. Y el segundo fue un requerimiento médico como todo eso se acondiciona mediante un esquema de aire acondicionado y calefacción central sobre todos esos salones, para evitar reinfección, un tratamiento de ultravioleta de todo el sistema de circulación que mata todo tipo de germen, bacterias y virus.